días a todos, mi nombre es Rachel Hilary Memenza y hoy con mi grupo uno nos ha tocado exponer las teorías lingüísticas actuales. Los integrantes son Rosalinda Fernández Rojas, Alison Arisa Pérez, Mario Stephen Quincho, Rachel Memenza Cochea, mi persona, y Wilmer Guatuco Rafael. El docente es el Gina Chante Arias y el curso es de lenguaje general. Ahora bien, en primera instancia de introducción, vamos a hablar de los fundamentos epistemológicos de la lingüística en el siglo XX. ¿Y cómo hablamos de esto? Vamos a pasar desde cómo ver un nuevo paradigma científico que va a afectar o que va a influenciar sobre todo en la lingüística del siglo XX. Este nuevo método nos habla de la estructura organizada en la cual va a enfocarse bastante en aspectos intrínsecos, o sea, es decir, en aspectos internos. Ahora bien, vamos a comparar acerca del sincronismo del siglo XX junto con el diacronismo del siglo XIX. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sincronismo es algo que se basa en hechos actuales. En cambio, el diacronismo viene de una historia, ¿no? Ese nuevo enfoque de todo lo que está pasando también nos da en la perspectiva de las escuelas, de cómo la lengua va a estar desde los alcances superiores, ¿no? No solamente se va a basar en algo específico, sino va a ser en lo que es la psicología, la antropología, entre muchas cosas, ¿no? También estamos hablando de cómo estas nuevas teorías valoran bastante lo que es el fenómeno dinámico, o sea, va a variar, no se va a quedar estático. Y esto como beneficio, o sea, cómo se va a adaptar a los hablantes. Nos está enfocando en la eficacia, en la oportunidad y en la utilidad. A continuación voy a darle paso a mi compañera para que pueda hablar sobre el siguiente tema. Bueno, continuando con la exposición, quien les habla es María Estefan Quinchas Cono. A mí me tocó exponer la parte sobre la lingüística estructural. Aquí vamos a hablar un poco más de los signos lingüísticos, el significante, el significado, sintomática, paradigmáticas, un poco sobre el marco teórico, la metodología. Para poder entender mucho mejor esto, elaboré un mapa conceptual sobre el estructuralismo. Lo primero tenemos la distinción de la lengua, que son los signos lingüísticos, que va a ser la unidad básica para entender el lenguaje. Y el habla también. Otro tenemos el término del sistema, que es la lengua. Ahí tenemos el significante y el significado. El significante es el sonido o la imagen que va a representar de esta. Cambio el significado es la idea o el concepto que se tiene sobre esta. Tengo un ejemplo que es, cuando una persona dice la rosa, inmediatamente en nuestra cabeza se nos viene la representación de la rosa, ¿no? De sí misma. Y eso es el significante. También el significado es un concepto que tenemos de ella. Por ejemplo, la rosa es delicada, sus pétalos son delicados, algunas propiedades en sí. Estos son totalmente diferentes. Luego tenemos sistemas de unidades. Los fonemas. Los fonemas son la unidad mínima de sonido para poder distinguir la palabra de un idioma. Luego tenemos los morfemas. Los morfemas van a contribuir al significado de una palabra. Luego tenemos los semotemas. Es la unidad semática mínima que va a contribuir también al significado de la palabra. Luego tenemos los elementos lingüísticos, el paradigmática y sintomática. Paradigmática en sí es un grupo de elementos lingüísticos que van a tener ciertas propiedades en comunes para poder sustituirlas. A cambio, las sintomáticas son elementos que se van a relacionar en sí, tienen una secuencia, es decir, que van a tener un orden donde se van a poder pronunciar y escribir cual sea el caso. Luego tenemos la definición del estudio de la lengua, la lingüística, en el marco teórico que son los signos. Como ya mencioné, los signos lingüísticos son muy importantes porque es la unidad básica de la lengua para poder entenderla. La semiología. La semiología la hemos dividido en dos, en arbitraria y convencional. La arbitraria es la ausencia de una relación entre el significante y el significado, como ya mencioné. A cambio, la convencional es el estudio de los signos que son interpretados o comprendidos en común dentro de una cultura comunidad. Luego tenemos las receptivas, sincrónica y diacrónica. Las sincrónicas son las leyes y relaciones internas de una lengua de un periodo dado que se va a estudiar. Acá las diacrónicas es un estudio de un funcionamiento de una lengua
que va a atender las fases sucesivas ante la evolución. Estas dicotomías son principales en un futuro. Existen otras que no he mencionado, como las relaciones asociativas, las lingüísticas internas, externas, la fonética, lingüística estática, evolutiva. Estas dicotomías son necesarias para poder analizar el lenguaje y poder entender. Mi nombre es Rosalinda Fernández Rojas y ya continuando con el video, les voy a hablar sobre la gramática generativa. Para empezar, nos vamos a realizar una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nosotros los seres humanos podemos entender y crear oraciones que no hemos escuchado? Bueno, hoy les vengo a hablar un poquito sobre la teoría que cambió por completo la forma de entender del lenguaje. La gramática generativa de Noam Chomsky. Acompáñenme a descubrir cómo funciona esta teoría y por qué es tan importante. Ya siguiendo con los fundamentos teóricos, la obra que se muestra en la pantalla, que es Estructuras sintácticas por Noam Chomsky, fue publicada en 1957, donde se destacaron 3 factores que impulsaron la gramática generativa. La primera es la lógica matemática formal, donde Chomsky introdujo un sistema riguroso, casi como una fórmula de matemática, que permitía escribir el lenguaje con precisión. Como en las matemáticas, cada parte del lenguaje podía analizarse con reglas claras. Ahora, lo segundo fue la influencia del Karl Popper y la filosofía de la ciencia. Se comenzaba a pensar que el lenguaje como una ciencia, abierta a hipótesis, errores y correcciones, igual que cualquier otra teoría científica. La tercera que era destacada era las observaciones empíricas. Chomsky toma datos reales de muchas lenguas, lo que hace que su modelo no se base en solo el inglés, sino en principios universales. Bueno, para poder entender estos 3 puntos que he mencionado, voy a dar un ejemplo. Así como en las matemáticas una fórmula puede aplicarse en distintos problemas, Chomsky propuso un conjunto de reglas que podía aplicarse a cualquier oración gramatical en cualquier idioma. Los objetivos de la teoría gramatical: la gramática generativa, la capacidad innata de hablar y la importancia de la lengua materna. Ahora, resaltando sobre la capacidad innata de hablar, Chomsky cree que desde que nosotros nacemos con una facultad de lenguaje, algo que es biológico que nos permite aprender cualquier lengua. Un ejemplo de esto sería un bebé de Japón, Argentina o Nigeria puede aprender cualquier idioma si crece expuesto en él. ¿Cómo es posible? Bueno, según Chomsky, es porque ya tenemos esa habilidad en nuestro cerebro desde el nacimiento. Bueno, continuando con el tema de la gramática generativa, tocaremos ahora el tema de la teoría estándar. Mi nombre es Wilmer Guatuco y esta vez les voy a hablar sobre la teoría estándar. Bueno, en primera instancia, Chomsky había postulado y consideró que la oración se puede dividir como una unidad de análisis. Esta se configura por un componente de base gramatical al cual Chomsky lo denominó como un componente sintáctico. Este precisamente presenta dos reglas. La primera es de reescritura y la segunda es la transformacional. En el año de 1965, en la teoría de sintaxis de Chomsky, él había acuñado a dos niveles de postulación en la estructuración, en el cual tenemos a la estructura profunda y la estructura superficial. En la estructura profunda tenemos que esta esencialmente sigue las reglas al pie de la letra. En la estructura superficial tenemos que viene siendo como la expresión o la manifestación, lo que la persona puede lograr entender. Estas transformaciones, mediante una operación de edición, se pueden dar dando una formación de una fonética de símbolos finales. Este modelo es conocido, como ya bien dicho, la teoría estándar. Ahora, continuando con el siguiente paso, tenemos a los modelos de principios y parámetros. En el año de 1981, Chomsky, utilizando el modelo estándar y el modelo estándar extendido, los unificó uno solo, logrando así una idea en el cual él considera que la gramática lo forma como un conjunto de principios generales comunes de todas las lenguas. Además,
de que este modelo amplía el modelo explicativo. Por otra parte, según Fernández de Lagunilla, este es desarrollado de manera generalizada y dándose en periodos comprendidos entre el año de 1981, como bien lo menciona, y 1991, que viene a ser ya los años 90, en el cual él considera que los principios generales y comunes a todas las lenguas son un conjunto de parámetros responsables a la variación entre las lenguas. Esto alude bien de que para poder justificar las dos razones, Chomsky utilizó dos. La primera viene a ser de que las lenguas no tienen la necesidad lógica y la segunda que la rapidez no puede explicar el aprendizaje adquirido. Pasando con el siguiente punto, tenemos al programa minimista que se viene dando entre los años 90, en el cual afirma un nuevo principio que subyace la nueva forma de formulación denominada la voluntad simplificadora. Esto viene a ser siendo capaz y de rápida fijación gramatical. El objetivo final que tiene este programa minimista dado en los años 90 fueron dos, la adecuación descriptiva y la adecuación explicativa. En la adecuación descriptiva se considera básicamente una competencia intrínseca entre el hablante y su lengua natural. Y en la educación explicativa viene a ser siendo una adquisición del lenguaje como un conjunto de principios. Sabiendo esto, tenemos en conclusión de que la teoría lingüística debe tener tres condiciones básicas. La número uno es de que tiene que ser universal, la segunda que tiene que ser compatible con los mecanismos neuropsicológicos más conocidos y la tercera de que tiene que estar constreñida para las lenguas humanas. Y solamente para lenguas humanas, no para otros sistemas de comunicación. Y bueno. Eso viene a ser siendo gran parte de lo que postula Neil Chomsky en sus modelos y principios de parámetros, al igual que el programa minimista. Gracias. Continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Alison Arisa Pérez y yo les voy a hablar acerca de la lingüística cognitiva. En primer lugar, quería mencionarles que la lingüística cognitiva rechaza la teoría de Chomsky sobre la gramática universal. Según la lingüística cognitiva, pues no existe una gramática innata. La lingüística cognitiva en sí es como una familia de enfoques teóricos que comparten la idea de que el lenguaje es parte de la cognición. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos ahí a la primera diapositiva que nos habla acerca de dos autores importantes de la lingüística cognitiva. Se sabe en sí que los primeros lingüistas que proclamaron el carácter cognitivo de su modelo, siguiendo postulados de psicólogos como Piaget o Brunner, fueron generativistas. En este caso tenemos a dos principales autores de dos obras que también fueron vinculados al generativismo. En primer lugar tenemos a Lakoff con su obra Mujeres, Fuegos y Cosas Peligrosas, y tenemos en segundo lugar a Langacker con su obra Fundamentos de la Gramática Cognitiva, Requisitos Teóricos. En el siguiente punto tenemos que la lingüística cognitiva se destaca por ser interdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la lingüística cognitiva utiliza diferentes ciencias como la psicología, antropología, sociología y entre otras ciencias cognitivas que se ocupan de diversos aspectos de la cognición humana. El siguiente punto, en resumen, tenemos que de por sí la lingüística no se entiende como una propuesta unitaria, sino más bien como el resultado de la confluencia de diferentes líneas de investigación, de diferentes propuestas como las que tenemos a continuación. Tenemos la teoría de prototipos, la semántica cognitiva y la teoría de la metáfora, que seguro en algunos cuentos o revistas lo hemos escuchado. En primer lugar, la teoría de prototipos. Esta teoría nos habla acerca de cómo describimos o categorizamos conceptos y objetos, no basándonos en sí en reglas estrictas, sino más bien en la similitud como un prototipo o un ejemplo ideal para esta categoría. En segundo lugar tenemos a la semántica cognitiva,
Pues en esta lo que pues, se permite es analizar cómo construimos y comprendemos los significados a través de nuestros procesos mentales. Y en tercer lugar tenemos a la teoría de la metáfora, que seguro lo hemos escuchado en algunos cuentos o revistas. En este mecanismo es un mecanismo cognitivo que se utiliza para procesar la información abstracta a partir de conocimientos un poco más concretos. Por último, como hemos podido escuchar y ver a lo largo de todas las exposiciones de cada compañero, hemos llegado a la conclusión de cómo se ha podido evolucionar la lingüística en el siglo XX, más como una disciplina científica y con un objeto de estudio propio, que lo que ha requerido ese objeto de estudio propio es también ver la necesidad de integrar ciencias. Y las ciencias son las que hemos escuchado, la ciencia de la psicología, la teoría de comunicación, la tecnología y la sociología, entre otras, ¿no? Y cómo esto se ha podido hacer para que se pueda interpretar y utilizar el lenguaje, desarrollando diversos mecanismos, ¿no? Para que se pueda generar un bien para los hablantes. Eso ha sido todo por hoy en nuestro grupo. Muchas gracias por ver.